La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Y saludamos hasta ahora al doctor Gerbe Cuba García, él es médico, analista en políticas de salud pública y analista político, comentarista del portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludar al doctor Gerbe Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor José Hernández, y un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Por dónde comenzamos analizando la semana política? Bueno, ha ¿Cuál? sido una semana riquísima. Hay temas políticos, económicos, sociales, Hasta este, internacionales, ¿no? Porque hasta la crisis en internacionales, Rusia, ¿no? en Todo, de Rusia, todo hay, ¿no? y sí, sí. Pero pegamos el tema político en Sí, primer veamos, lugar, veamos, a ¿no? ver, ¿cuál es desde su punto de vista el Y, tema que más debería llamar la atención en estos días? hay algunos temas que han llamado la atención, como por ejemplo el fallo del Tribunal Constitucional en relación al tema de la confianza, que ha declarado ya directamente que Martín Vizcarra hizo golpe de Estado cuando cerró el Congreso en el año 2019, en septiembre. Eso es por un lado. Esto ha meritado a tener una contraparte, que es la denuncia constitucional por el cierre del Congreso o el golpe de Estado del expresidente Martín Vizcarra, el ex premier Salvador de Solar y el gabinete de ministros en pleno de ese momento. Eso, evidentemente, va a ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales que se tramitará a partir del mes de agosto, cuando se renueve las acciones del Congreso. El segundo aspecto que creo que es importante eh, tiene que ver con algunas normas que ha dado también el propio Congreso de la República. Una de ellas tiene que ver con el acotamiento de los plazos para la colaboración eficaz. Ahí hay varias lecturas, como se dice ahora, hay varias narrativas desde un lado y de otro, pero que sí definitivamente tiene la finalidad de evitar que estos juicios de corrupción tengan plazos, se tornen eh, semanas, meses, años Claro. y años y no se resuelve absolutamente nada, ¿no? Y el tercer tema que quizá tiene que discutirse es que en este nuevo escenario electoral dentro del Congreso de la República, la absolución o el blindaje, como se ha denominado, a los congresistas mochasueldos en la Comisión de Ética del Congreso de la Es todo un República, escándalo, ¿no? que es un escándalo porque ahí ha habido la falta de tino de la presidenta de la Comisión de tratar estos temas exactamente en un momento que todos buscan votos. Y es obvio que no era el momento más apropiado para discutir estos temas en el Congreso de la República, porque todos los congresistas, las fuerzas políticas están abocados a negociaciones para lograr la mesa directiva y en consecuencia estos temas, es duro decirlo, se prestan en determinadas circunstancias para la negociación y así es que se logra el objetivo de impunidad para de estas personas. Sin embargo, como no existe inmunidad parlamentaria, es probable que la Fiscalía de la Nación continúe su trabajo y esperamos que el tema ético quede ahí, pero el tema judicial, el tema en la subcomisión de acusaciones constitucionales tenga un éxito. Sí, esto traduce, creo yo, una falta de pericia política en los que conducen la Comisión de Ética, porque no era el momento más apropiado para tratar estos temas y deberían haber salido a la población y explicarles que un momento electoral dentro del Congreso, estos temas deberían pasar para el mes de agosto, o debieron haber hecho con premura estos temas antes y no esperar exactamente la última semana cuando ya se ajusta la negociación para lograr la mesa directiva. Por otro lado, también se han esbozado criterios de alianzas. Recuerdo que hace un año el propio Vladimir Cerrón habló del fujicerronismo, porque quien ha acuñado esta palabra del fujicerronismo ha sido el propio Vladimir Cerrón, en una entrevista que hizo en Hildebrand en sus 13. Y ahí él señalaba que en algunas circunstancias políticas
iban a haber coincidencias entre el fujimorismo con el terrorismo, sobre todo cuando se trate de ver aspectos ligados al copamiento que hubo por parte del Estado de la llamada izquierda progresista, o que peyorativamente se le llama caviar, que es lo que hemos observado progresivamente en un cumplimiento casi riguroso de eso dentro del Congreso de la República, a tal punto que esta izquierda progresista ha acuñado al contrario, que son los conservadores de derecha y los conservadores de izquierda que se unen contra nosotros. O sea, ahora están en el medio, como es la posición que siempre es más cómoda en estas circunstancias de polarización. Por otro lado, también hay que señalar que se ha visibilizado un mayor acercamiento entre el Partido de Alianza para el Progreso con el gobierno de Dina Boluarte, con la cuota de un ministro, que es la ministra de Salud, a pesar de que haya sido negado tanto por el líder César Acuña como por el propio congresista, inclusive por el vocero político de esta organización. Sin embargo, es obvio que esto es una alianza dura para fortalecer la gobernabilidad. La pregunta es aquí, en estos momentos es obvio que nadie va a discutir esta decisión porque hay periodo electoral dentro del Congreso de la República. Y es obvio que nadie va a salir a criticar esta designación por el momento. Pero eso no indica que esto cambie en el mes de agosto, cuando ya se conozca a fines de julio la elección de la nueva mesa, y ya se establezca la nueva recorrelación de fuerzas, y ahí se verá si es que esta designación alivia el trabajo del gabinete ministerial o al contrario le agrega peso y por lo tanto lo hace ineficaz ante la opinión pública. Esto es un tema que hoy no se puede discernir con claridad desde el punto de vista netamente político. Ahí tendría que verse otros aspectos adicionales para comprender Ahora, mejor esa alianza. ¿qué puede pesar en la próxima composición de esta mesa directiva? Usted que conoce bastante de cerca la hermenéutica parlamentaria, el cubileteo político, las negociaciones, ¿no? Hoy el diario El Comercio da a conocer que el bloque de derecha está buscando votos de disidentes para su fórmula, ¿no? Y está recurriendo incluso a sectores de la izquierda. Creo que lo más importante en esta etapa es la construcción de una agenda parlamentaria para el próximo año. Esta agenda va a tener que involucrar algunos aspectos que reclama la derecha y la izquierda para hacer las alianzas. En otras palabras, en los intereses que tienen cada uno de las bancadas políticas dentro del Congreso de la República. Quien construye una agenda más amplia y más inclusiva es el que va a lograr en esta circunstancia hacerse de la mesa directiva. Aquí, en esta etapa electoral, ya está demostrado que no van a primar las ideologías como ha sido el año pasado ¿no? o el año que inició este Congreso, porque ya está claro que hay una aceptación de la actual gobernabilidad, hay una aceptación que la presidenta Dina Boluarte se queda hasta el 2026 y que este Congreso se queda hasta entonces, salvo, bueno, algún imponderable que ocurra, que en el Perú siempre es una posibilidad. Pero sin embargo, en esas circunstancias, el tema ideológico prima menos y más va en la agenda del presente año, qué se busca, qué se quiere. Y aquí hay algunos aspectos centrales, ¿no? Que va a buscarse, ¿no? Por ambos lados. Por eso es que difícilmente la derecha se pone de acuerdo, porque como todos sabemos, ya Renovación Popular, que exige la mesa, aludiendo que Avanza País y Fuerza Popular ya han estado en la mesa, y APP también, entonces es complicado que este llamado bloque democrático pueda liderar esto. Y por otro lado hay una serie de independientes, ¿no? que han salido de sus partidos, han quedado, como se dice, sueltos, que unidos en agrupación pueden pesar mucho en la mesa, en la elección de la mesa. El sector de la izquierda también está dividido. Ahí hay que señalar que el Partido Perú Libre se partió en cuatro.
Esta semana hemos tenido una disidencia notable, que es una odontóloga, la congresista Silvana Robles, que ha acusado del fujiceronismo precisamente. Y entonces yo creo que en estas circunstancias, en este bloque de la izquierda también se hace complicado juntar gente para hacer un bloque unido. Y también en los partidos del centro. También hay serias dificultades en el partido del centro, Acción Popular prácticamente está O sea, partido. doctor Cuba, en el análisis que usted traza, ¿no? Al no ponerse de acuerdo los sectores de derecha, tampoco en la izquierda, ¿no debería sorprender si en la próxima mesa directiva alguien de la izquierda asume la presidencia? No, no debería sorprender, no debería sorprender. Y es más, sería una izquierda sumamente moderada, porque dentro de Estamos la hablando de plancha, quiénes, por ejemplo, dentro del plano moderado. Perú Libre, pero no, pero es que el problema es que en el Congreso es un colegiado, la mesa directiva es un colegiado. Entonces, ¿qué ocurre? Por más que sea, por decir, Valdemar Sorrón, el presidente del Congreso, que es uno de los voceados, eh, no es que va a poder hacer lo que desea, sino que va a tener dentro, evidentemente, los tres vicepresidentes siguientes de otras tendencias políticas. Y esto le va a dar, como ya no está en juego que la Asamblea Constituyente, que la institución de Dina Boluarte, que nuevas elecciones, etcétera, esto le va a dar cierto matiz de estabilidad con eso de la República. O sea, lo que se busca aquí es, en esta etapa, es la construcción de una agenda, que es quizá la que va a primar en la elección de la futura mesa directiva. Ahora, ¿y el caso de la derecha tiene alguna opción de manejar la mesa o ve poca probabilidad usted? Claro que tiene opción también. El problema es que al interior de su propia agrupación Es más difícil que se pongan de fisuras, acuerdo. hay fisuras marcadas, porque teóricamente hay un orden, ¿no? Ya tuvo uno, ya tuvo el otro, me toca a mí, ¿no? Eso es más o menos lo que se discute ahí. Sin embargo, creo que si se discute una agenda y se nota que la agenda debe tener alguna orientación estratégica en el país, es probable que en esa circunstancia sí se pongan de acuerdo. Pero si es que se va al personalismo, a la intención de firmar pactos anteriores en situaciones distintas a la actual, es probable que no se pongan de acuerdo. Y en esa línea de análisis, ¿existe alguna posibilidad que Fuerza Popular pueda asumir la presidencia o eso está más difícil? Es complicado para Fuerza Popular si es que, por ejemplo, no lo apoya la izquierda, ¿no? Porque Fuerza Popular tiene una característica, el antifujimorismo es muy fuerte. Entonces, liderar una mesa donde solamente tienen 22 asegurados o 24 congresistas como congresistas es complicado. Entonces, ahí la negociación sería muy grande y quizá lo que ceda en la agenda política del país, el fujimorismo, para obtener ese apoyo sea mayor de lo que podría esperarse de esa agrupación política, quizá hasta con pérdida de su propia identidad. Por eso es que, si es posible, es obvio, pero ¿a qué costo? Entonces, creo que ahí está la discusión, y al contrario, pasa con la gente izquierda, ¿no? Que asuman la presidencia a la izquierda con el apoyo del fujimorismo, ocurre exactamente lo mismo. Pero, como se dice en política, eso no es imposible, porque hay un enemigo común que han centrado tanto la derecha como esta izquierda, que es precisamente el llamado progresismo, que hemos conversado peyorativamente llamado caviar. Ahora, el otro aspecto que usted también mencionaba, ¿no? En la presente semana ha sido designado ministro de Salud César Vázquez, ¿no? Y esto se ha interpretado como un acercamiento entre Alianza para el Progreso y el gobierno. ¿Esto también forma parte de los acuerdos con miras a la mesa directiva? Yo creo que eso va a ser más complicado, ¿no? Porque en el juego del Congreso, el caso de Dina Boluarte quizá no es lo determinante, porque Dina Boluarte no tiene bancada. Y en este caso, entonces, con este ministro de Salud, lo que va a hacer es que APP se va a convertir en la bancada gobernista. Y en este caso, en este escenario, lo ha dicho el propio presidente, el propio líder de Alianza por el Progreso, ha señalado que lo que él busca es gobernabilidad y van a apoyar la gobernabilidad
y lo que se necesita ahora es apoyar al gobierno. Entonces, en esa circunstancia, con este ministro en el Ejecutivo, lo que va a pasar ahora es que APP pasa a ser una bancada gobernista. Y ahí en ese escenario va a ser una negociación más complicada todavía para Alianza por el Progreso para poder buscar pactos con otros partidos políticos. Ahora, si se diera ese caso, entonces podríamos estar asistiendo en la próxima semana a designación de algunos ministros ligados a Alianza por el Progreso o cercanos a Alianza por el Progreso. ¿Podría darse esa Es posibilidad? probable, depende de la elección de la mesa directiva. En el caso que la mesa directiva sea una mesa un poco hostil, digamos, al gobierno, es probable que esa cuota de poder crezca, ¿no? E inclusive participen otras bancadas para darle mayor estabilidad al gobierno. Sin embargo, es por eso importante mirar la mesa directiva actual, mirar qué va a ocurrir en esta elección, porque si bien es cierto, la Presidenta de la República no tiene una injerencia directa porque no tiene bancada, sin embargo el resultado de esta elección puede tener serias consecuencias para la conducción política de su gabinete. Y es probable que luego de la elección de la mesa directiva, la Presidenta de la República tome la decisión de acomodar su gabinete con la finalidad de tener una mejor relación con el Congreso de la República. Ahora, miremos un poco ya lo que ha significado su artículo de la presente semana, ¿no? Las capacidades y los retos del nuevo ministro de Salud, ¿no? No solamente en el tema del dengue, sino ya en política de salud pública, ¿no? ¿Qué retos tiene que asumir el nuevo ministro? La cosa es sumamente complicada porque hay una serie de aspectos que se pueden vencer. El tema de la ejecución presupuestal, que como todos sabemos, en el caso de proyectos de inversión requieren licitaciones que toman tiempo, toman meses hacerlas y si no se hacen ya, esto puede perderse ese dinero, revertirse al Tesoro Público. El otro tema es que ya estamos en ciernes en la elaboración del presupuesto para el año 2024 y aquí el Ministerio de Salud tiene que ser muy proactivo con el Ministerio de Economía y Finanzas para que no se recorte presupuestos y al contrario se incremente. Y el tercer tema que tenemos es que hay una serie de temas de salud pública que todavía no se han enfrentado. No tenemos todavía un plan conocido contra el dengue. El ministro ha prometido cuando asumió que en 8 días iba a presentar un plan contra el dengue, pero esto me parece a mí que es un plazo inmerecido porque cuando tú entras al gabinete ya deberías tener el plan encima porque la epidemia ya estaba de atrás. O sea, no necesitabas pedir un plazo para que esto ocurra. Pero además de eso, tienes ya el virus respiratorio en los niños, ¿no? El virus sincicial. Tienes también problemas en los establecimientos de salud del primer nivel. Por ejemplo, no se ejecuta estos 315 millones de dólares que se tienen almacenados para fortalecer el primer nivel de atención. Y por otro lado, ha prometido inaugurar, por ejemplo, 11 establecimientos de salud hasta el 28 de julio, pero la pregunta es, ¿qué médicos va a poner ahí? ¿Qué profesionales de la salud? Y por otro lado, ha encontrado un gremio al interior, gremios que tienen conflictos internos, como por ejemplo, por leyes que se han dado en el Congreso de la República, en la Comisión de Salud, donde él era asesor, que puede atraer serios problemas para manejo del Ministerio de Salud. Por ejemplo, hay una ley, hay un proyecto que se aprobó ahí en la Comisión de Salud cuando él era asesor, que señalan que los odontólogos hagan actos médicos, que han merecido el rechazo no solamente de la profesión médica, sino de la población, porque es obvio que por ley no se puede dar facultades o competencias a una profesión. Y en este caso, el acto médico es neto de la profesión médica y no hay forma de que lo puedan ejercer otros profesionales de la salud. Y este tema ha traído como colación que uno de los primeros designados como asesores del despacho ministerial no sea un médico precisamente, sino sea un profesional, otro profesional de la salud, en este caso de la obstetricia como asesor del despacho ministerial. Entonces, todos estos temas pueden generarle algún nivel de conflictividad con el gremio médico, a tal punto que el propio decano del Colegio Médico en su inicio ha señalado que no le parece una designación de lo más acertada para el cargo.
Pero además de eso, hay otras normas que se hicieron también cuando él era asesor de la Comisión de Salud que han sido observadas por el propio Poder Ejecutivo. O, hablamos de esta, de otorgar facultades de acto médico a la profesión de odontología, pero también tenemos la ley de residentado médico, que se elaboró también en la Comisión de Salud, que al final ha sido observado por la presidenta Dina Boluarte. Hablamos también de la ley de alimentación para regímenes especiales, donde se incluye a los niños que toman las papillas, la leche, no, los reemplazantes de la leche materna, etcétera, que fueron observados por el Ejecutivo. O sea, tienen su haber normas, en último periodo, observadas por el Poder Ejecutivo, en contraposición al Poder Ejecutivo, pero sin embargo ha sido designado ministro de Salud. Entonces, esos aspectos van a jalar a su gestión en el Ejecutivo y es probable, todo aquello que se ha traído de su biografía, de sus gestiones anteriores, que haga que sea muy complicado para él eh, jalar cuadros muy técnicos, muy especializados para que puedan mejorar su gestión. Ese es un reto esencial, cómo acercar a los profesionales más capacitados al sector para que lo ayuden a salir de esta crisis, porque estamos en una crisis sanitaria sumamente complicada. O sea, si no hay esa capacidad de acercarse a profesionales ad hoc, a profesionales que reúnan las condiciones como para poder hacer una interpretación real de la salud en el país, o sea, la cosa se vuelve compleja, ¿no? Por lo menos ahí hay que consensuar, hay que buscar que acercar a profesionales. ¿No está en capacidad en este momento? ¿No avisó a usted que eso puede ocurrir? Mire, hay varios aspectos. Uno de ellos es el que le he explicado, ¿no? Que hay algunos antecedentes que los profesionales médicos, por ejemplo, Que no miran con ayudan. bastante preocupación, que no ayudan. Hay otros profesionales que no son, hay otros antecedentes que no son ligados a la salud, pero que son ligados, digamos, al tema político en sí, como por ejemplo el acercamiento que hubo con el presidente Martín Vizcarra cuando valoró positivamente el cierre del Congreso, por decir que eso era que sintonizaba con la población, o el acercamiento al propio presidente Castillo en su momento, o el acercamiento que se ha tenido con algunos investigados por los casos de Chota, ¿no? Que han sido planteados en la prensa y que él señala que son amigos de toda su vida, que son chotanos, son sus paisanos y que no tiene nada que ver. O a traer a la colación el antecedente que en la segunda vuelta electoral el Partido Alianza por el Progreso apoyó a Keiko y no a Pedro Castillo, pero todos sabemos que luego el propio partido Alianza por el Progreso tuvo un acercamiento muy fuerte con el gobierno de Pedro Castillo. O sea, todos esos temas hacen que, y encima la elección de la mesa directiva, la posibilidad de un reacomodo de los ministros en el mes del 28 de julio, hace que los técnicos, los profesionales que miran esto con mucha expectativa, vean que, si bien es cierto, el tema de la salud debería ponerse al margen de los temas políticos y salir y poner el hombro, sea quien sea el ministro, sin embargo, ahí hay reparos en asumir las ofertas que haga el ministro para ocupar alguno que otro eh, cuadro de conducción nacional en el Ministerio de Salud. O sea, la cosa no es el mejor momento, tampoco la forma en que de ingresar, y menos aún la capacidad convocante que pueda tener un nuevo ministro de Salud, esa frescura que debe tener para atraer como un imán a los mejores cuadros profesionales para sacar adelante el país, la salud del país. Y en el tema del dengue, ¿qué es lo que se tiene que hacer de inmediato? En el tema del dengue, creo que ahí tiene que hacerse lo que se hace en toda epidemia, ¿no? Lo primero es fortalecer el trabajo comunitario, el enfoque comunitario. Lo primero que se tiene que hacer en estas circunstancias es eh, articular a los diversos sectores de la comunidad, ¿no? Sea de todas las instituciones del Estado, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera, con la comunidad organizada para que en conjunto puedan hacer las acciones más grandes para eliminar el vector y eliminar las larvas que hay en el vector y de esa manera se puede enfrentar la epidemia. Pero por otro lado también hay que tomar en cuenta que el clima ha mejorado aparentemente un poquito contra
el mosquito, hay un leve descenso, por ejemplo, en los internamientos en los hospitales, pero esto es por causas naturales, digamos, ¿no? Falta una intervención decisiva de parte del Ministerio de Salud y estamos ahora sin saber qué es lo que va a hacer, porque nos ha prometido en 8 días darnos un plan integral contra el dengue, pero no hemos visto que se haya formado una comisión, un grupo de trabajo, alguien que haga ese plan. Probablemente que están reunidos a puertas cerradas, con algunos técnicos, con algunos invitados probablemente, pero esperamos que esa propuesta sea promulgada, se vea, financiada, para que se pueda ejecutar a nivel nacional. Pero creo que ese pedido de 8 días en plena epidemia, me parece que es un desatino. Muy bien, doctor Herbert Cuba, como siempre muy agradecido por esta participación cada sábado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, yo veo con suma preocupación el hecho que se haya aprobado en el Congreso de la República que el programa presupuestal 024 de prevención y lucha contra el cáncer, que estaba a cargo del Ministerio de Salud, ahora se pretenda transferir al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Por qué esto es negativo? Porque esto servía para que 8.300 establecimientos de salud que tiene el Ministerio de Salud a nivel nacional pueden hacer acciones de prevención contra el cáncer. Al transferirlos al INEN, es cierto que va a fortalecer las actividades del INEN, pero normalmente estas son actividades curativas, porque las actividades preventivas casi no son posibles realizarse en el INEN porque no tiene establecimientos de salud en todas las regiones del país. En esta circunstancia, en este momento, hacer ese traspase, digamos, de dineros del MINSA al INEN genera controversia. Esta norma ha sido observada por el Poder Ejecutivo también. Sin embargo, ha sido insistida por el Congreso de la República, donde también, en la comisión en que estaba también el actual ministro de Salud. Por eso es que esperamos que ahora en esta posición se dé cuenta de que va a tener falencia para luchar contra el Menuda cáncer. tarea que le espera al ministro de Salud. Dificilísimo, dificilísimo, sobre todo cuando en el Congreso de la República el día de ayer se ha aprobado una comisión de seguimiento para el cáncer en el país, que va a ver todas las acciones de gobierno para que se luche, se enfrente realmente el cáncer desde la prevención y la curación. Creo que esta comisión esta comisión de seguimiento de esta política va a tener mucho trabajo en el Congreso de la República. Doctor Herbert Cuba, como siempre muy agradecido por acompañarnos cada sábado a través de esta secuencia. Muy amable, muy gentil, buen día. Un abrazo una vez más y un saludo a todos los peruanos y feliz Día del Campesino. Gracias, muy amable a todos nuestros hermanos, hacemos partícipe de ese saludo. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.